Amigos y amigas, respetuosamente les saludamos, esperando que todo lo mejor esté pasando en sus vidas. Ciertamente no nos conocemos, pero en estos instantes, a usted, amigo y amiga, le suplico que nos dé un poco de su tiempo para escuchar consejos de la palabra de Dios. En estos momentos, cuando el mundo está descontrolado por causa del pecado, en estos instantes, cuando el ser humano está aturdido por la práctica constante del pecado, le suplicamos entonces que usted se detenga y comparta su tiempo con nosotros y pueda escuchar los consejos de Dios. ¿Sabe usted, amiga y amigo, que la situación en este mundo no es fácil en estos instantes? Y cuando digo en estos instantes, no estoy refiriéndome a que en el pasado no existió el pecado, sí, pero otros lo vivieron. Cuando digo ahora, es porque usted y yo estamos viviendo y estamos viendo a nuestro alrededor cómo el ser humano se conduce, violentando todos los principios de Dios, a veces sabiéndolo y otras veces por ignorancia. Pero quiero decirle a ustedes que todo esto comenzó allá en el jardín del Edén, cuando se dio la creación de Dios, cuando Dios decidió crear unas criaturas preciosas y perfectas. A esa pareja que nosotros conocemos o hemos oído hablar y hemos mencionado como Adán y Eva. Sí, ellos fueron creados y fueron creados perfectos y en sus corazones se pusieron los mejores principios para vivir la vida. En su mente estaban las mejores ideas divinas que les ayudarían a caminar victoriosamente por la tierra. Pero lamentablemente hubieron fuerzas malignas, fuerzas oscuras que decidieron destruir la obra perfecta de Dios. El mal, Satanás, el ángel maligno, el ángel desobediente, decidió hacerse presente en el jardín del Edén. Esta narración la encontramos en Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6. Y mientras ellos se paseaban en el jardín, el mal les abordó y entabló una conversación bastante atractiva con ellos. Y les hizo, durante este tiempo que ellos pusieron atención, les hizo ofertas jugosas para que ellos cayesen en la trampa de desear aceptar aquella proposición. Y Satanás les dijo, les enfatizó que era importante conocer el bien y el mal. Dios en su creación original había propuesto que en el corazón del hombre y de la mujer solo existiera el bien. Pero el mal llegó y les ofreció el mal para que lo fusionaran y lo manejaran. Conoceréis el bien y el mal y serán como dioses. Y ellos querían tener poder, querían tener hegemonía sobre los otros, querían ser dueños de sus propias pasiones y de sus propios pensamientos sin que nadie les dijese nada. Y este sentimiento se esparció por toda la tierra. El hombre y la mujer decidieron salir de entre los linderos de Dios. Dice el libro de Génesis capítulo 3
En este pasaje importante, el versículo 22, dice que Dios los miró y vio que los hombres querían ser como Él, eran como dioses, querían manejar estas dos cosas que Él en su principio no les había dado, solo les había señalado la hermosa experiencia de experimentar y de vivir el bien. Pero ahora caminaban conociendo el mal y teniendo de esta manera cierto poder. Y ellos decidieron dejar la casa, decidieron abandonar el jardín, fueron sacados por su propia desobediencia. Y así, sobre toda la tierra, todas las generaciones, todos los hombres abrazaron el mal poco a poco hasta que la oscuridad del pecado, las tinieblas cubrieron la faz de la tierra. Cuando leemos el libro de Génesis, allí en el capítulo 6 y versículo 5, dice la Escritura misma, el escritor dice, hablando Dios a través de él, dice que Dios miró y se dio cuenta que el pecado era mucho en la tierra. El pecado se había hecho fuerte. Los hombres libremente estaban manejando la maldad, sin importar lo que al principio se les dijo. Allí en el libro, uno de los libros del Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, es un libro muy interesante. En el capítulo 6 y versículo 16, se muestra la actitud del pueblo de Israel, el pueblo de Judá, descontrolados, en pos del pecado, en pos de practicar insaciablemente lo que contradecía los principios de Dios. Corrían sin detenerse, solo pensando en sí mismos. El profeta les dio un mensaje y les dice, párense, deténganse. Y es que, amigo y amiga, el ser humano cuando está centrado en una práctica equivocada, maligna, que le va a hacer daño, necesita urgentemente detenerse para pensar y analizar si aquello que está haciendo en verdad es saludable, no solamente para él, sino que si es saludable para aquellos que le rodean, seres amados como hijos, como esposa, esposo. El profeta, siendo usado por Dios, dice, párense y vean las sendas antiguas, vean las enseñanzas del pasado que venían de Dios, que vinieron de Dios. Vean el buen camino, el camino más correcto. Y cuando lo logren identificar, anden por él. Y al hacer esto, van a hallar descanso en sus almas. Y es que el pecado, la práctica del pecado, sea cual éste fuese, cansa, agobia. Y como dije anteriormente, no solamente a usted al que lo practica, sino a aquellos que están alrededor nuestro. Dios quiere que usted descanse. Dios quiso que esos hombres de la antigüedad descansaran, que vivieran días mejores, viviendo correctamente, encauzándose y caminando, siguiendo los principios de Dios. Pero la respuesta de los corazones entenebrecidos por el mal los llevó a decir, no andaremos, no queremos detenernos, no queremos escoger los buenos caminos, queremos andar las sendas que nosotros decidimos. Y los hombres así han andado desde el pasado. Ya en los tiempos de Jesús,
cuando el Señor andaba sobre la tierra, observó el panorama. Dice el libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 12. Se señala allí que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriaría. Es decir, el hombre iba a centrarse, la mujer iba a centrarse en pecar y pecar y pecar, estar en esa práctica al punto de ignorar a Dios. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando del amor de Dios, porque en Dios se origina el amor perfecto. Así dice Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Dice que Dios es amor. Pero este sentimiento se enfriaría, porque cuando el ser humano se ocupa en pensar en sí mismo, en llenar su existencia, en llenar su mente de cosas abominables que ofenden a Dios, se ocupa tanto que no puede ver otra cosa. Por eso es que es importante que usted, amigo y amiga, se detenga y pueda pensar. El mundo está así. Así estuvo en el pasado, así está en el presente y estará en el futuro. Pero andarán así aquellos que definitivamente no quieren estar dentro del redil de Dios, no quieren oír las palabras de Él. Pero a pesar de todo esto, hay una esperanza. Hay una esperanza. Se ve todo feo, pero hay una esperanza. Y esta es que usted y yo debemos de saber que Dios nos ama, porque Él es amor. Y este sentimiento en Él no es cambiante, es eterno. Y nos sigue amando y nos mira con mucho amor. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué estaba diciendo Juan? Estaba hablando que aquel personaje o que aquella deidad que se estaba moviendo en las eternidades, ese que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, estaba planeando algo importante para nosotros, para usted y para mí. Ese Elohim, ese Dios único que se movía suavemente, pero monolíticamente como uno, estaba decidiendo fragmentarse por un tiempo con el fin de llegar a los hombres en la tierra. El Dios de las eternidades, el Dios Espíritu, ese Dios que el hombre nunca ha podido ver. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y versículo 18. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. Pero el Hijo, el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, aquel Verbo que era Dios, que era con Dios, que formaba la deidad, decidió que se gestara el milagro de la encarnación. Y aquel Verbo se hizo carne, dice Juan entonces, en el versículo 14 del capítulo 1. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquella gloria tenía que ver con la presencia de Cristo, trayendo un mensaje entre los hombres salvador, un mensaje que traía esperanza. Él estaba lleno de dádivas para compartirlas con aquellos que fuesen capaces
de oírle y seguirle. ¿Qué le parece si usted oye y decide seguir al Señor? Piense esto, que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 3 y versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si continuamos pecando, estamos siempre alejados de la vida, estamos muertos. Caminamos, pero estamos muertos ante la presencia del Señor. Pero ahora Cristo ha venido y entonces nos ha abierto una puerta, dejándonos un mensaje, dejándonos una esperanza. Él murió en la cruz del Calvario con el propósito de que nosotros tuviésemos acceso a un plan de salvación, que nosotros pudiésemos creer, arrepentirnos, confesar nuestra fe en Él y ser bautizados para el perdón de los pecados. El apóstol Pedro, el que predicó el primer sermón dentro de la iglesia del Señor, dijo allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, casi por concluir el sermón, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y continúa diciendo que los que escucharon este mensaje, los que oyeron, se compungieron de corazón y dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer, varones hermanos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse entonces y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y van a recibir el Espíritu Santo. Y la alegría es que toda aquella gente que obedeció fueron añadidos al nuevo pueblo de Dios. Ese que por la sangre de Cristo viene a existir y a estar entre nosotros, la iglesia. Allí seremos añadidos. Usted es invitado también a ser añadido a ese lugar, si obedecemos. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida. Amigo que escuchaste estas palabras, deténgase un momento. Ya no huyas más de la voz de Dios. La evidencia en tu vida, lo que estás viendo, el mundo, lo que está experimentando, es momento de detenerse, hacer una pausa y asumir el camino de la verdad, el camino de la esperanza. Estas palabras que Dios colocó en la mente, en el corazón, en los labios de nuestro hermano Juan Ramón García, es una alerta para que te detengas y tomes la gran decisión de tomar a Cristo Jesús. Ya no corras más, ya no huyas más. En Cristo Jesús hay esperanza. Detente, ya no corras. Hay una esperanza que es Cristo Jesús. Detente, entrega tu vida, tu familia, tu ser a Cristo Jesús, porque hoy es tiempo de salvación. Tenemos ahí la dirección en pantalla, nuestro número de WhatsApp, tanto en YouTube, en Instagram, en Facebook, Iglesia de Cristo en República Dominicana. Estamos abiertos para de manera gratuita compartir el mensaje de esperanza contigo. No te detengas más. Ven al Señor. Recuerda, como decía Amado Nervo, porque fui el arquitecto de mi propio destino. Te animamos a tomar un destino eterno, verdadero, entregando tu corazón a Cristo Jesús. Ven, no te detengas más.